Tenemos un ejercicio más sobre la aplicación de los triángulos rectángulos que dice lo siguiente. Un gavilán a 700 metros de altura avista una presa y hace un descenso de 17 grados en relación a la horizontal y consigue capturarla. ¿Qué distancia recorrió el gavilán para capturar a su presa? Bien, la palabra clave en este ejercicio es el descenso. Quiere decir que es un ángulo de depresión. Pues bien, yo siempre les recomiendo que hagamos un dibujo para que tratemos de ubicar mejor la relación de los elementos que tenemos. Bien, ahí tenemos un gavilán, un dibujo bastante artístico. Y en relación tenemos la horizontal de la que nos habla el ejercicio. Siempre tenemos un plano horizontal. Bien, entonces el gavilán está a cierta altura y avista, es decir, observa, mira un, una presa. Pues bien, esa presa la vamos a dibujar por aquí. Veamos. Más o menos ahí está la presa. Y tenemos una especie de ratón ahí. Bien. Entonces, el gavilán se encuentra a 700 metros de altura. 700 metros de altura. Quiere decir que la distancia del gavilán hacia este punto, voy a reducir un poco, la distancia del gavilán desde este punto hasta este punto es de 700 metros. Ahora bien, dice que él hace un descenso, es decir, su mirada observa desde arriba hacia abajo una presa que está por aquí. Entonces, a eso nosotros le conocíamos como el ángulo de depresión. El ángulo de depresión se forma de la siguiente manera, es decir, si esta es la horizontal más o menos del gavilán, veamos, esta sería la horizontal del gavilán. Él observa a su presa que está en esta dirección. Entonces, dice que el ángulo de depresión con que el gavilán observa está aquí. El ángulo de depresión en ese sentido va a ser igual a 17 grados, es decir, 17 grados. Ahora bien, aquí nosotros tenemos que entender algo. El ángulo de depresión está aquí, pero ¿qué sucede? Se nos forma a nosotros aquí un triángulo rectángulo en este lado de aquí. Ahora bien, entonces, este ángulo de depresión va a ser igual, esto es una regla general, este ángulo de aquí es igual al ángulo que se forma en este lado. Es decir, que esos 17 grados que están en la parte superior también serán 17 grados en este lado inferior del triángulo rectángulo. Por regla general, esta misma medida que nosotros tenemos aquí será igual en la parte de abajo. Esto funciona cuando estamos hablando de ángulos de depresión. Entonces, nosotros aquí ya tenemos este lado. Vamos a descubrir, miremos aquí, este sería el lado de la hipotenusa, el lado C, y este sería nuestro lado B. Recuerden que aquí tenemos el lado A. El lado A sería igual a los 700 metros que nosotros tenemos en esta parte. Ahora bien, miremos qué es lo que nos pregunta el ejercicio.
Dice, ¿qué distancia recorrió el gavilán para capturar a su presa? Ahora bien, si nos fijamos, aquí nos están preguntando la distancia a la cual el gavilán tuvo que bajar para poder alcanzar a la presa que está justamente en la parte de abajo. Es decir, el gavilán tuvo que recorrer en esta dirección. Hacia abajo. Entonces, ¿qué lado es el que nos están preguntando? Pues justamente nos están preguntando el lado C. Ahora bien, vamos a analizar qué función trigonométrica corresponde o qué función trigonométrica nos va a ser útil en base a los datos que nosotros tenemos. Miren bien, tenemos el lado A, que es decir, el lado opuesto. ¿Qué lado es el que nos preguntan aquí? Nos están pidiendo la hipotenusa. Y tenemos un ángulo. Entonces, vamos a ver qué función trigonométrica involucra la hipotenusa, involucra el opuesto e involucra el ángulo. Ya sabemos que todas las funciones trigonométricas van a involucrar al ángulo. Ahora solo nos falta definir cuál involucra al opuesto y a la hipotenusa. Entonces, revisemos desde atrás para adelante para que vayamos viendo todas. Por ejemplo, tangente de 72 grados. ¿Tiene el ángulo? Sí lo tiene. ¿Tiene adyacente? No tenemos el valor del adyacente, no lo podemos usar, no tenemos valor de adyacente. Pero sí tenemos el valor del opuesto, pero no nos sirve porque lo que necesitamos es encontrar el valor de la hipotenusa. Miremos el coseno. El coseno tiene hipotenusa, que sí nos interesa, pero deberíamos de tener el valor del adyacente, que también es una incógnita, no los tenemos. Entonces por eso no nos conviene usar adyacente. Sería como tener dos incógnitas, es decir, dos valores de donde encontrar. Entonces no podríamos despejar. Recuerden que es importante que siempre tomemos una fórmula que solamente tenga una incógnita, es decir, solo un valor que necesitemos descubrir. Ahora bien, el seno. Seno tiene el ángulo, que sería este ángulo. Aquí le vamos a cambiar porque este sería nuestro ejercicio anterior. Y aquí nosotros tendríamos el opuesto, que sí lo conocemos, son 700, y la hipotenusa, que es la que necesitamos descubrir. Entonces, vamos a cambiar, aquí en este sentido va a ser seno de 17, coseno de 17 y la tangente 17, que ahora sí está actualizado. Veamos, entonces, ya dijimos que vamos a usar la función seno. Entonces, la función seno de 17 grados va a ser igual. En la parte de arriba dice la fórmula que va el lado opuesto, que equivale a 700. Y en la parte de abajo va el lado de la hipotenusa, que no la conocemos. Ahora bien, vamos a despejar. Y el mismo proceso. Necesitamos pasar la hipotenusa al otro lado del igual para que quede en la parte superior. Entonces, C multiplicado por seno de 17 grados va a ser igual a 700. Ahora bien, como el objetivo es dejar sola la C en este lado del igual, pues necesitamos pasar seno de 17 grados, que está multiplicando al otro lado del igual, es decir, a este lado del 700, con su operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria de la multiplicación? Pues la división. Entonces, si tenemos seno multiplicando, va a pasar a dividir a este lado del igual. Va a ser igual. Entonces tenemos C igual a 700 entre seno de 17 grados. Miremos, seno estaba multiplicando, ahora pasó a dividir. Entonces, esto lo hacemos en la calculadora. Entonces tenemos 700 entre seno de 17 grados. En sus calculadoras, les repito, solo pueden poner seno de 17 sin usar los paréntesis. En esta sí es necesario colocarlo. Entonces damos igual. Y nos da a 2394.21.
Quiere decir que esto va a ser igual a 2394, y podemos dejar dos cifras después del punto y decir que es punto 21, y como está en metros, pues también nuestra respuesta va a estar en metros. Quiere decir que el gavilán recorrió 2394.21 metros desde arriba, que andaba volando, hasta el suelo para alcanzar su presa. Y esa es la respuesta para este ejercicio, y espero que lo hayan entendido.